Quien siempre perdona enseña a los demás a no respetar los límites. Aclaremos desde el principio. La bondad por sí sola no es suficiente para sobrevivir en este mundo. Si crees que ser una buena persona es suficiente para alcanzar el éxito, vives en una fantasía. Y lo peor de todo es que lo sabes, aunque te niegues a aceptarlo. ¿Cuántas veces has sentido que otros se limpian los pies contigo? ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y en lugar de reconocimiento fuiste ignorado, o peor aún, utilizado? Te enseñaron que ser bueno era suficiente, que la honestidad y la nobleza eran recompensadas, pero la realidad es otra. El mundo no premia a los buenos, premia a quienes saben jugar bien sus cartas. Y aquí es donde entra Maquiavelo. Maquiavelo entendió lo que la mayoría de la gente ignora. La naturaleza humana es egoísta, volátil y cuando es necesario, cruel. En El Príncipe dejó claro que la virtud sin astucia es debilidad, que la bondad sin estrategia es una trampa. Ahora dime, ¿cuántas veces has caído en esa trampa? Piensa en aquellos que admiras, en aquellos que han logrado grandes cosas. ¿Crees que lo hicieron solo con buenas intenciones? No. Lo lograron porque supieron cómo operar en las sombras cuando fue necesario, porque entendieron que la moralidad no es un obstáculo, sino una herramienta. Saber cuándo mostrarla y cuándo ocultarla es la diferencia entre ser un jugador y ser un peón. El problema no es que seas bueno. El problema es que no sabes defenderte. Crees que los demás juegan con las mismas reglas que tú, pero no es así. El mundo está lleno de depredadores disfrazados de amigos, de oportunistas que huelen la ingenuidad a kilómetros. Y tú, sin darte cuenta, has sido el objetivo perfecto. Aquí es donde Maquiavelo te ofrece una alternativa: la bondad inteligente. No se trata de volverse un villano, ni de traicionar tus principios, sino de entender que la bondad debe ir acompañada de una profunda comprensión de la realidad. Se trata de aprender a leer a la gente, a anticipar sus intenciones, a saber cuándo confiar y cuándo mantener la guardia. Maquiavelo dijo que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. ¿Y tú qué elegiste? Seguramente elegiste ser amado, ser aceptado, ser considerado inofensivo. Pero dime, ¿qué obtuviste con eso? No respeto, no poder. Obtuviste que los demás saben que pueden usarte sin consecuencias, porque la bondad sin fuerza no inspira admiración, inspira lástima. No te confundas, no te estoy diciendo que dejes de ser bueno. Te estoy diciendo que aprendas a ser bueno sin ser ingenuo. Entiende que el mundo no premia a los justos, premia a los perceptivos, que la verdadera virtud no es la sumisión, sino la capacidad de equilibrar la ética con el pragmatismo. Maquiavelo enseñó que la imagen lo es todo. No se trata solo de quién eres, sino de cómo te perciben los demás. Si proyectas debilidad, serás tratado como débil. Si proyectas fuerza, serás tratado con respeto. ¿Cuántas veces has permitido que otros te falten el respeto por miedo a perder su aprobación? ¿Cuántas veces te quedaste callado para evitar un conflicto, solo para darte cuenta de que eso te hace perder más de lo que ganas? No se trata de ser cruel, se trata de ser un estratega. La clave es saber cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo retirarse y cuándo atacar. La bondad es una ventaja cuando se usa correctamente, pero si la dejas correr sin control, se convierte en tu peor enemigo. El error de muchas personas buenas es que creen que el mundo valora la pureza de corazón. No lo hace. El mundo valora el poder, la seguridad, la capacidad de tomar decisiones difíciles. La bondad solo es respetada cuando va acompañada de autoridad. Si no tienes poder, tu bondad es irrelevante. Maquiavelo te diría que no seas un cordero en un mundo de lobos, que no permitas que tu moralidad te convierta en un esclavo. La verdadera virtud no es la sumisión, es la inteligencia.
No se trata de adaptarte pasivamente, sino de moldear tu entorno a tu favor. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo más permitirás que el mundo se limpie los pies contigo? ¿Cuánto tiempo serás víctima de tu propia ingenuidad? No te estoy diciendo que dejes de ser bueno. Te estoy diciendo que comiences a ser bueno de una manera que te beneficie. Aprende a moverte en la sombra cuando sea necesario, a saber cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes, porque el mundo no es justo, pero tú puedes aprender a jugar con sus reglas y aún así ser fiel a ti mismo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñarte a ser malvado. Lo escribió para enseñarte a sobrevivir. Ahora dime, ¿vas a seguir viviendo en la ilusión de que la bondad por sí sola es suficiente? ¿O vas a empezar a aplicar la verdadera inteligencia? Y aquí es donde aparece el concepto que muy pocos entienden: la percepción de poder. No es suficiente ser fuerte, debes parecer fuerte. No es suficiente tener inteligencia, debes proyectarla, porque en este mundo la realidad importa menos que la percepción que los demás tienen de ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a una persona incompetente avanzar más que una talentosa? ¿Cuántas veces has visto a un manipulador ascender, mientras el noble y trabajador se queda estancado? No es casualidad. La gente no sigue al bueno o al justo, sigue a quien parece estar en control, a quien sabe gestionar su imagen, a quien proyecta autoridad, a quien, aunque no tenga todas las respuestas, actúa como si las tuviera. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que la verdad por sí sola es suficiente, que la verdadera competencia hablará por sí misma. Pero el mundo no funciona así. El mundo no premia a los que tienen la razón, premia a los que saben vender su versión de la historia. Maquiavelo lo entendió perfectamente. No se trata solo de quién eres, sino de quién creen los demás que eres. La percepción lo es todo. Un líder inseguro no inspira confianza, aunque sea el más preparado. Un empleado que no sabe hacerse valer nunca ascenderá, aunque sea el mejor. Un hombre o mujer que no proyecta valor nunca será deseado, aunque tenga todo para ofrecer. Por eso, la clave no es solo ser, sino dominar la narrativa de ti mismo, aprender a controlar tu imagen, a crear la impresión correcta en cada situación. No se trata de engañar, se trata de dirigir la atención de los demás a lo que quieres que vean. Piensa en esto. En cualquier interacción social, las personas no perciben la realidad tal cual es. La perciben a través de filtros de suposiciones, prejuicios y emociones. Y la pregunta es, ¿dejas que esos filtros jueguen en tu contra o los usas a tu favor? Si eres bueno, pero pareces débil, serás tratado como débil. Si eres justo, pero pareces blando, te pisotearán. Si eres talentoso, pero pareces inseguro, te ignorarán. Es así de simple. El arte de la percepción es lo que separa a quienes controlan su destino de quienes son controlados por otros. Y aquí entramos en un área más oscura, pero necesaria: el control de la información. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los más poderosos siempre parecen saber algo que los demás no saben? ¿Por qué los que dominan el juego siempre parecen tener una ventaja? La respuesta es simple: porque saben cuándo hablar y cuándo callar. Las personas ingenuas creen que la honestidad absoluta es una virtud, que decir siempre lo que se piensa y compartir todo lo que se sabe es lo correcto. Pero la realidad es que la información es poder, y no puedes regalar el poder sin consecuencias. Maquiavelo dijo que el príncipe debe saber ocultar sus verdaderas intenciones. No porque deba ser un mentiroso, sino porque en un mundo donde todos buscan una ventaja, el que revela demasiado se vuelve vulnerable. Aprende a controlar lo que compartes, a decir solo lo necesario y ni una palabra más, a mantener un cierto aire de misterio para que la gente se pregunte qué estás pensando realmente. Porque en el momento en que te vuelves completamente predecible, en el momento en que los demás pueden anticipar cada uno de tus movimientos,
pierdes cualquier ventaja estratégica que pudieras tener. Los más grandes jugadores de la historia, en política, negocios, arte o cualquier otro campo, entendieron esto. El silencio estratégico es tan poderoso como el habla. Piensa en alguien que admires, alguien que tenga influencia real. ¿Es alguien que lo cuenta todo? ¿Que se revela por completo? ¿O es alguien que siempre deja algo en la sombra? ¿Que siempre tiene una carta oculta? El problema de muchos es que confunden la transparencia con la debilidad. Creen que si no revelan todo, son deshonestos. Pero no se trata de mentir. Se trata de controlar el flujo de información a tu favor. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hablaste de más y te perjudicó? ¿Cuántas veces confiaste en la persona equivocada, revelando algo que luego se usó en tu contra? ¿Cuántas veces diste explicaciones que nadie te pidió, solo para justificarte, ante personas que ni siquiera lo merecían? El poder no está en hablar más. El poder está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y aquí está la gran lección que casi nadie aplica. El que menos habla, el que menos explica, es el que más respeto impone. ¿Por qué? Porque el silencio crea incertidumbre. La incertidumbre crea curiosidad y la curiosidad otorga poder. Si siempre dices lo que piensas sin filtro, la gente perderá el interés. Si siempre explicas tus acciones, la gente asumirá que necesitas justificarte. Pero cuando solo hablas cuando es necesario, cuando eliges tus palabras cuidadosamente, cuando dejas espacio para la interpretación, la gente comienza a prestarte verdadera atención. Y aquí aparece otro concepto fundamental, el arte de la imprevisibilidad. Las personas predecibles son fáciles de manipular. Si siempre actúas de la misma manera, si eres siempre predecible en tus respuestas, emociones y decisiones, los demás podrán anticiparte, podrán explotarte. Pero cuando eres impredecible, cuando la gente nunca está segura de cuál será tu próximo movimiento, te vuelves peligroso. Y cuando eres peligroso, eres respetado. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. Un líder que puede ser leído como un libro abierto es un líder débil. Pero un líder que mantiene un cierto nivel de misterio, que cambia cuando es necesario, que nunca permite que otros lo encasillen, es un líder que permanece en el poder. Ahora la pregunta es, ¿quieres seguir siendo un libro abierto que cualquiera puede leer, manipular y explotar? ¿O quieres empezar a ser un estratega, uno que controla su imagen, su información y su imprevisibilidad para su propio beneficio? Porque la bondad sin estrategia es solo una invitación a ser devorado. El mundo no cambia sus reglas por ti, así que aprende a jugar con las reglas que realmente existen, no con las que te hicieron creer. Y si lo haces bien, si aplicas lo que de verdad funciona, entonces, por primera vez, dejarás de ser una víctima del sistema y empezarás a ser uno de los que lo domina. Pero aquí está la parte más interesante, el arte de la distancia estratégica. Muchos creen que la clave del poder es estar siempre presente, ser omnipresente, llamar la atención en todo momento. Pero la realidad es diferente. Quien es demasiado accesible pierde su valor. La escasez crea deseo. La ausencia crea influencia. Piensa en esto. ¿Por qué ciertas personas imponen más respeto solo con su presencia, mientras que otras, por mucho que se esfuercen, nunca parecen imponer autoridad? La diferencia radica en la percepción de su valor. Maquiavelo dijo que el príncipe debe evitar volverse demasiado accesible, no porque deba descuidar a su pueblo, sino porque la excesiva familiaridad destruye el respeto. Cuando siempre estás cerca, cuando das sin medida, la gente comienza a dar por sentada tu presencia, tu esfuerzo, tu generosidad. Y esto no solo aplica a la política o al poder, aplica a las relaciones, al trabajo, a la vida misma. Cuando das demasiado, te vuelves prescindible. Cuando siempre estás disponible, te conviertes en un recurso, no en una persona valiosa. Piensa en esto.
¿Cuántas veces diste todo por alguien solo para que esa persona no lo valorara? ¿Cuántas veces estuviste para todos solo para ser ignorado cuando lo necesitabas? No es una coincidencia, es naturaleza humana. Lo que es abundante es despreciado. Lo que es escaso es valorado. Por eso debes aprender a regular tu presencia, a dosificar tu atención, a gestionar la percepción de tu disponibilidad. No respondas siempre de inmediato, no siempre estés al alcance de todos. Deja que tu ausencia se sienta, haz que tu presencia sea valiosa, porque cuando aprendas a desaparecer en el momento justo, cuando aprendas a regular tu energía, la gente comenzará a buscarte. El problema es que la mayoría de la gente tiene miedo de desaparecer. Temen que si se alejan, serán olvidados. Pero aquí está la cruel verdad. Si tu única forma de ser recordado es estando siempre ahí, es que nunca fuiste verdaderamente valioso. Los que realmente tienen impacto no son los que gritan más fuerte, sino los que saben manejar el silencio, los que saben cuándo retirarse y cuándo reaparecer. Mira a cualquier gran figura de la historia. Los verdaderos jugadores no están en todas partes, no se agotan en cada batalla. Aparecen cuando realmente importa, y cuando lo hacen, todos prestan atención. Y esto nos lleva a otro punto clave, el control emocional como herramienta de poder. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. La gente cree que el control se basa en la fuerza, en la agresividad, en imponerse con la voz alta y los puños cerrados. Pero la verdadera maestría, la que Maquiavelo entendió mejor que nadie, radica en el control absoluto de las emociones. Porque quien pierde el control, quien reacciona impulsivamente, quien se rinde a la ira o a la ansiedad, se vuelve predecible, manipulable y débil. Piensa en la última vez que alguien te sacó de quicio, en el momento en que te enojaste, en el momento en que reaccionaste sin pensar. ¿Quién tenía el poder en esa situación? No tú, la otra persona, la que te desequilibró, la que provocó tu reacción. Porque quien controla tu emoción, controla tus acciones. Y aquí está la clave. El que no puede ser provocado, el que mantiene su estabilidad interna a pesar de todo, es el que realmente tiene el poder. No importa si es en una discusión, en una negociación, en una relación o en cualquier interacción social, el que mantiene el control emocional siempre gana. Porque quien controla sus emociones controla la percepción que los demás tienen de él. Maquiavelo lo dejó claro. El hombre prudente debe actuar en todo momento con frialdad y cálculo. No se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Se trata de no ser un animal reactivo que cualquiera puede manipular. Y si aplicas esto correctamente, te volverás impenetrable. Los demás pueden intentar meterse bajo tu piel, pueden intentar provocarte, pero si no pueden mover tu estabilidad interna, si no pueden predecir cómo vas a reaccionar, pierden el control sobre ti. Aquí está la verdad. Los que de verdad dominan el juego no son los más fuertes, son los que mantienen la calma mientras todos los demás pierden la cabeza. Y esto nos lleva al último punto clave, la fuerza de la paciencia estratégica. La mayoría de la gente quiere resultados inmediatos. Éxito ahora, respeto ahora, poder ahora. Pero lo que Maquiavelo enseñó, lo que los grandes jugadores de la historia aplicaron una y otra vez, es que el verdadero poder no pertenece a los que actúan impulsivamente, sino a los que saben esperar el momento perfecto para moverse. El mundo está lleno de gente que se apresura, que actúa sin pensar, que toma decisiones sin considerar la consecuencia a largo plazo. Pero los que de verdad controlan el juego saben esperar, saben observar, saben calcular. Piensa en un cazador. No dispara al primer movimiento. Observa, mide la distancia, espera a que su presa esté en la posición precisa. Solo cuando llega el momento oportuno, ataca. Este es el juego del poder. No siempre gana el que se mueve primero, sino el que se mueve en el momento justo.
Maquiavelo dijo que la fortuna favorece a quienes saben adaptarse a las circunstancias. No se trata de correr en todas direcciones, se trata de saber cuándo acelerar y cuándo desacelerar. La gente mediocre actúa por impulso, los estrategas esperan su oportunidad. Ahora te pregunto, ¿eres de los que se lanza sin pensar o de los que espera su momento para golpear con precisión quirúrgica? Porque en este mundo, el poder no pertenece a los más rápidos, pertenece a los más inteligentes, a los que saben manejar la percepción, la información, la distancia, el control emocional y la paciencia estratégica. Y si aplicas todo esto, dejarás de ser una víctima del juego y empezarás a ser un verdadero jugador. El mundo seguirá siendo despiadado, pero ahora sabrás cómo jugar con sus reglas. Pero aquí está lo que de verdad distingue a quienes solo sobreviven de quienes dominan su destino: la capacidad de convertirse en una anomalía en el sistema. Porque ahora lo sabes. Ahora entiendes que la bondad por sí sola no es suficiente, que la percepción lo es todo, que el control emocional es una herramienta de poder, que la paciencia estratégica vence a la impulsividad y que la escasez aumenta tu valor. Pero, ¿de qué sirve todo esto si sigues actuando igual que todos? Si quieres resultados diferentes, debes convertirte en alguien que no se somete a las reglas tradicionales, no en el sentido de romperlas sin propósito, sino en el sentido de reescribir el guión. El problema de la mayoría de la gente es que piensa dentro de los límites que les han impuesto. Siguen los mismos patrones, reaccionan como se espera, se mueven dentro de lo que es aceptable o anticipado. Pero los que de verdad dejan huella, los que cambian el juego a su favor, son los que se atreven a ser impredecibles, a jugar con reglas nuevas, a hacer lo que nadie esperaba. Y aquí está el gran secreto: el mundo está diseñado para devorar a quienes se conforman. Si haces lo mismo que el resto, obtendrás los mismos resultados que el resto, y eso significa mediocridad. Significa ser un hombre más olvidado en el flujo interminable del tiempo. La única forma de ganar es romper el molde. Sé el que actúa diferente, el que no reacciona como los demás esperan, el que siempre tiene una carta oculta, el que nunca es del todo comprendido ni anticipado. Sé el que, cuando habla, la gente escucha, porque su palabra no es barata. Cuando interiorices esto, algo cambiará dentro de ti. Entenderás que nunca fuiste débil, simplemente no estabas jugando con la estrategia correcta. Entenderás que la gente te ignoraba no porque no valieras, sino porque nunca supiste proyectar tu valor. Pero ahora lo sabes, y saberlo es peligroso, porque en el momento en que lo apliques, no habrá vuelta atrás. En el momento en que empieces a controlar tu presencia, tu imagen, a gestionar la información como una herramienta, a usar el silencio como un arma, empezarás a notar cómo el mundo reacciona a ti de manera diferente. La gente que antes te ignoraba comenzará a prestarte atención. Los que te subestimaban empezarán a preguntarse qué cambió en ti. Los que intentaban manipularte comenzarán a temer hacer un movimiento en tu contra, porque ya no eres el mismo. Ahora eres el que entiende cómo funciona el tablero de juego. Y aquí viene la decisión más importante. ¿Vas a aplicarlo o vas a volver a la ignorancia? Porque lo que separa a quienes prosperan de quienes se quedan atrás no es el conocimiento, es la acción. Puedes quedarte aquí con esta información flotando en tu cabeza como una idea interesante pero inofensiva, o puedes empezar a implementarlo. La elección es tuya. Pero te advierto, si vas hacia atrás, si sigues actuando como antes, lo harás con la conciencia de que estás eligiendo ser invisible. Estás eligiendo seguir siendo ignorado. O puedes empezar a cambiar ahora. Pequeños movimientos, pequeñas pruebas. Aplica un poco de misterio en tus interacciones. Controla tu deseo de hablar demasiado. Responde con calma en lugar de reaccionar emocionalmente. Retírate en el momento justo. Observa en silencio.
en lugar de lanzarte sin estrategia. Pequeñas acciones que, con el tiempo, cambiarán la percepción que los demás tienen de ti. Pequeñas acciones que, cuando menos te lo esperes, te convertirán en alguien a quien ya no se puede ignorar. Porque el mundo no recuerda a los que solo existieron, recuerda a los que supieron jugar el juego. Ahora dime, ¿estás listo para jugarlo? Si llegaste a este punto, quiero saber quién entendió realmente el mensaje. Deja la frase, el poder está en el silencio, en los comentarios y veamos cuántos de ustedes comprendieron lo que realmente significa actuar con estrategia. Y si este video te hizo replantearte algo, si te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no seas un jugador más en el sistema, sé el que escribe las reglas.